Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor. Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Primera de Juan 1, 5 al 10 y 2 del 1 al 6. Sentados, hermanos. ¿Cuál es el gran resumen de la verdad del Evangelio? La verdad central del Evangelio. ¿Cómo podríamos resumir la verdad central del Evangelio? Creo que nada mejor que la versión bíblica, la versión que está en el Evangelio. Juan capítulo 3, ¿recuerdan? ¿Quién de los creyentes en Jesucristo que ha caminado con el Señor no conoce Juan capítulo 3? Y recuerda lo que dice allí: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se queda allí. El resumen del Evangelio es más amplio aún. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Agrega: esta es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Porque sus hechos eran perversos. Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Podríamos acaso afirmar, amados hermanos, que el pecado se ha convertido como una especie de estilo de vida que hemos logrado legitimar de alguna forma? Un estilo de vida típico y habitual, un estilo de vida que se ha convertido en una tendencia hacia la autenticidad, hacia la autolegitimación. Déjenme explicarles. Sería creíble afirmar que una forma de vida torcida, una forma de vida desviada, llegó a convertirse en lo que hace que alguien se sienta orgulloso de ser quien es y se autodefina y se retribuya valor por lo que es como persona, aunque sepa que eso es algo que Dios reprueba. Y no estoy hablando solamente de lo que pudiéramos imaginar. Casi cualquier persona que define su estilo de vida de espaldas a Dios, no importa lo que haga en su manera de vivir, lo que está haciendo es legitimándose y diciendo que vivir así es válido. No solamente válido, es correcto, es ético, es moral. El mundo debiera respetarme por vivir como yo quiero vivir. ¿No es eso lo que dice quien ha hundido su vida en la autodestrucción del vicio? Es mi vida, déjenme vivir como yo quiero.
No le hago daño a nadie, soy padre de 7 hijos, todos tienen hambre, están semidesnudos, están enfermos, desnutridos, pero es mi vida, yo no le hago mal a nadie. Si me quiero destruir la vida, déjenme destruir mi vida, es mi vida. Podemos entender lo que hay en el fondo de este proceso de autolegitimación, autovalidación, con un estilo de vida que no solamente destruye tu vida, sino destruye la vida de alguien más. Es creíble afirmar que una forma de vida torcida llegó a ser, a convertirse en la raíz, en la fuente de tu autoestima. Vivir en el discurso de, así soy yo, ¿a quién le importa? Es mi vida. Vivir con la mentalidad de que nadie tiene derecho a entrometerse. Estamos hablando de vivir así, sin importar a quién o a quiénes se lleve por delante, como una poderosa locomotora que arrastra lo que está a su paso. No se detiene. No se detiene. A nuestra nieta Olivia la sorprende oír el tren. Al lado de donde ellos viven pasa el tren todos los días a las 9 de la mañana. Y de repente ella escucha a lo lejos el silbato del tren y levanta su cabecita y se pone atenta. Y al principio le daba algo de temor, pero ahora su mamá enseñó a decirle, bye bye tren, bye bye. Y ahora levanta su manita y le dice adiós al tren, y su mamá la lleva a la ventana y puede asomarse y ver que el tren está pasando y ya no le da miedo. Pero la realidad de ese tren es dramática, hermanos, porque cuando el silbato suena significa quítense. Lo que haya en el camino, no me voy a detener. Esa es la mentalidad de quien vive autolegitimándose de espaldas a Dios, validándose de espaldas a Dios. No me importan los demás, quienes sean, padre, madre, hermanos, hijos, hijas, esposa, esposo, pareja. Yendo aún más lejos, se trata de obligar a todo el mundo a establecer mi estilo de vida como la normalidad. Y exijo que me respeten y que creen leyes para que el mundo viva como yo vivo. No quiero tolerancia, quiero reconocimiento. Quiero un acta de nacimiento que diga que yo soy un árbol de aguacates. Podemos entender el significado que hay detrás de vivir a espaldas de Dios y reclamar legitimación, normalidad, reconocimiento, validación. Esa es la realidad del pecado. Si antes hubo algo diferente, otros referentes que decían valores distintos, todo eso ha caducado, todo eso quedó atrás. Hay que extinguirlo, hay que exterminarlo, erradicarlo, borrarlo del pensamiento de las generaciones pasadas. Hay que sepultarlo en el olvido. Hay que educar a las nuevas generaciones con estos nuevos valores, con estos nuevos estándares de normalidad, con estos nuevos parámetros de comportamiento típico, habitual, aceptable, socialmente tolerado, normal. En verdad, el pecado es algo serio. El pecado es algo significativo, profundamente destructivo. La Biblia lo califica como algo que conlleva maldición y muerte. Quien no tiene la capacidad de reconocerlo, se perderá. Verá en ello un juego inocente, entretenido, divertido, una manera, una opción, una alternativa para vivir como uno quiera vivir.
una elección, una preferencia ingenua, cándida, libre, intencionada, deliberada, que retribuye felicidad. Hay camino que al hombre le parece bueno, deseable. Hay camino que al hombre le parece aprobado, apetecible, codiciable. El libro de Proverbios insiste en ello. Hay camino que al hombre le parece cool, ok, pero su camino tiene un destino que es la muerte. El destino de ese camino es la muerte, y está escrito en la palabra. En cambio, el arrepentimiento es el camino a la paz con Dios. El arrepentimiento y la conversión a Dios nos reconcilia con el Padre. El arrepentimiento es paz con Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos sobre el propósito de Dios para la redención, su mensaje no es menos devastador o menos confrontador. Es poderosamente confrontador. El domingo pasado hablamos de esto. Habla con tremenda contundencia del impacto del pecado. Todos han pecado. Todos están privados de la gloria de Dios. No hay bendición en vivir así. No hay privilegio en vivir así. No hay gracia en vivir así. Eso significa, dicho en otras palabras, vivir así es vivir en la desgracia. Vivir así es vivir en la maldición, de espaldas a Dios. Pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación quiere decir como un sacrificio que quebranta el corazón de Dios y lo hace condolerse. Expiación quiere decir como un sacrificio que apela a la compasión y a la misericordia de Dios para que se incline en nuestro favor y tenga piedad en nosotros y nos haga aceptos aún siendo pecadores. Es la obra de Jesucristo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, había pasado por alto los pecados. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Romanos 3, 23 al 26. El arrepentimiento es la esencia. El arrepentimiento es la esencia de nuestro seguimiento a Cristo. La esencia de nuestro discipulado, hermanos, es el arrepentimiento. No somos discípulos de Cristo porque una vez que comenzamos a caminar con Él, nunca más volvimos a pecar. No, la realidad no es esa. La realidad es que cuando comenzamos a caminar con Cristo nos dimos cuenta de que el pecado era una constante en nuestra vida y aún reconciliados con Dios, caímos una vez más. Entonces somos discípulos de Jesucristo porque recurrentemente volvemos a Él en arrepentimiento, en confesión de nuestra necesidad de su perdón, en una afirmación de nuestra naturaleza como reconciliados con Dios, diferente a la naturaleza de condenados y sujetos a maldición. Así que el arrepentimiento es la esencia de nuestro seguimiento a Cristo.
venimos a Él movidos por el Espíritu Santo, porque sin su obra de redención estamos perdidos, condenados y bajo maldición de muerte eterna. Caminamos con Cristo en una profunda certidumbre interior de no ser buenos, de no ser suficientemente rectos, ni justos, ni suficientemente nobles, ni suficientemente veraces, ni suficientemente íntegros, ni suficientemente puros, ni suficientemente santos. Necesitamos permanente y perseverantemente de la gracia de Dios manifestada en la obra del Espíritu Santo, que nos redarguye y nos dice: vuélvete al Señor, busca el perdón de Dios, ve y lava tus vestiduras para que estén blancas. No te conformes con vivir de esta manera. Busca nuevamente al Señor. No podemos separarnos de la cruz de Cristo. Si nuestro discipulado, nuestro caminar con Cristo no tiene presente la cruz de Cristo, estamos negando una verdad contundente del Evangelio. Estamos afirmando nuestra autosuficiencia, y esa es una doctrina falsa. Nunca llegaremos a Dios por nuestros propios méritos. Llegamos a Dios por los méritos de Dios. ¿No es esto lo que siente un hijo? ¿No es este un sentimiento que prevalece en el corazón de un hijo que tiene una calificación reprobatoria en su mano, en una boleta? Afortunadamente, en este ciclo escolar todos los niños sacaron calificación aprobatoria. ¿Verdad que sí, Caleb? ¿Pasaste a tercer año? Impresionante, todos pasaron. Bueno, no queremos hablar mal de nadie, hasta el más burrito de la clase también pasó. De panzazo, pero pasó, ¿verdad? ¿Se entiende hoy en nuestros tiempos? No sé, Dante, tú eres una generación. Eso de panzazo es claro, es un concepto comprensible. Sí, ¿verdad? Como cuando dicen ¡safe! El umpire dice, ¿qué significa eso? Que el umpire haga así, ¡safe! Quiere decir que entró rayándose y tocó home con la puntita del dedo, pero en la opinión del umpire pasó. Dios en su misericordia hace eso con nosotros, porque no importa que tú y yo hemos pecado, lo que tenemos que reconocer es que hay perdón y gracia sobreabundante en Cristo para ser reconciliados con Él. No somos suficientemente buenos, pero podemos saber con claridad, porque la palabra de Dios es puntual para decirnos que cada vez que somos honestos, íntegros, íntegro no quiere decir sin pecado, íntegro no quiere decir puro absolutamente, íntegro no quiere decir perfecto y santo absolutamente, íntegro quiere decir transparente a los ojos de Dios. Y cada vez que somos transparentes a los ojos de Dios y venimos y le decimos: Señor, tú conoces quién soy y conoces lo que hay en mí, y no merezco que tú me llames hijo. En ese momento la gracia de Dios obra en nuestro favor, porque hemos sido justificados por Cristo. Una vez más el Padre dice: ¡Save! Salvado. Salvado. El arrepentimiento es llegar a Home. El arrepentimiento es alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque hemos venido al trono de la gracia. Hemos clamado a quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que no podemos separarnos de la cruz, hermanos. Nuestro caminar en Cristo, y lo digo para que no se sientan mal quienes han caído, lo digo para que quienes han caído sepan que hay bendición en levantarse y buscar a Dios.
Lo digo para que quien ha tropezado sepa que puede volver al Señor y hallar misericordia oportunamente. Esa es la verdad del Evangelio. No podemos separarnos de la cruz de Cristo. Nuestro caminar con Cristo conlleva la cruz. Es una afirmación de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. La primera vez en que creímos nos habló de su sacrificio obrado para nuestra redención, y esa redención es necesaria porque somos pecadores y reiterativamente iremos a Él porque no ha dejado de ser nuestro Redentor, sigue siéndolo a lo largo de todo nuestro caminar con Él. Hagamos una rápida evaluación. ¿Quién ha experimentado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad? ¿Quién ha experimentado que si volvemos al Señor y pedimos perdón, Él ratifica que somos sus hijos, que seremos abrazados y amados entrañablemente y que nada podrá separarnos, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni siquiera nuestro pecado podrá separarnos. Bendito sea Dios. Tengamos presente esto, hermanos. En las Escrituras, Dios constantemente nos dice que nunca dejará de hablar a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo en la palabra para hacernos volver a Él. Y la historia de la larga peregrinación de su pueblo en el Antiguo Testamento es una reiterativa y perseverante llamada para volver a Dios en arrepentimiento sincero. Quiero concluir hoy diciendo esto. Tuvimos que abordar un avión para ir y un avión para regresar. Y cada vez que subimos al avión nos damos cuenta de esta realidad, mi esposa y yo. Hay una persona que se para ahí al frente y comienza antes de despegar, cuando el avión ya está caminando hacia donde va la pista, a hacer indicaciones. Y sacan un cinturón y le enseñan a las personas cómo abrochar el cinturón y cómo desabrochar el cinturón. Y le explican cómo, si hay un cambio de presión atmosférica dentro de la cabina, caerán unas máscaras y las personas se las tienen que poner. Y también le dicen a las personas en dónde están los salvavidas. Pero es posible que la gente no está atendiendo eso. La gente todavía está mandando mensajes de texto, está revisando sus redes sociales, está tomándose una foto en el avión. La gente está en otra cosa, porque no le atribuye seriedad a lo que la persona que está ahí adelante diciendo significa. No representa importancia. ¿Cuándo creen ustedes que sería importante recordar lo que dijo esa persona ahí al frente? ¿En qué momento sería bueno recordar y tener presente cuál fue la indicación? ¿Cuándo sería valioso tener en mente que el salvavidas va a caer de arriba cuando haya un cambio de presión atmosférica y que hay que sacar una mascarilla de debajo del asiento y ponérsela en la cara? ¿Es así? ¿No? ¿Cómo es? La mascarilla viene del cielo y el salvavidas brinca de debajo del asiento. Sí, todo eso tiene importancia. Tal importancia como la que tiene la palabra de Dios, que es un llamado al arrepentimiento. Lo que la gente no oye, lo que nadie quiere poner en prioridad. Nadie atiende a ese llamado. El momento de responder a ese llamado es cuando comienza la lluvia. ¿Qué es esto? ¿Está lloviendo? ¿Acaso esto fue lo que dijo Noé que pasaría? ¿Que caería agua del cielo? Está arreciando.
Ya hace 3 días que está lloviendo. Nos estamos inundando. Cada vez el nivel del agua sube más. El agua ya está llegando arriba. Han muerto todos los animales que estábamos criando. Nuestras casas están en el agua. Vayamos a tocarle la puerta a Noé para que nos abra. Ahora el arca ya no amaneció en donde estaba. La profundidad del agua elevó, de tal manera que el arca comenzó a navegar y ahora boga hacia la profundidad. Han muerto muchas personas, demasiadas, todas quedaron afuera del arca. La salvación de Dios es un llamado a tiempo. Cuando ya no hay oportunidad, ya no es salvación. La salvación es ahora, cuando Dios nos llama al arrepentimiento por fe en la gracia que fue revelada en Jesucristo su Hijo para nuestra redención. Es el tiempo de volver a Dios. Arrepentimiento significa paz con Dios.